ya no nos... Bien. Ahí volvemos acá. Bien. Entonces, les decía, acá habíamos quedado, acá. Entonces, para obtener esta LK sub 1, normalmente los diseñadores lo que consideran es decir, bueno, es la mitad de la tensión de fluencia, ¿sí? Este punto lo voy a definir como SI sobre 2, es decir, más o menos esta altura. ¿Está bien? Entonces, haciendo P crítica igual a la tensión de fluencia sobre 2, y de ahí despejando de la ecuación de la carga crítica unitaria, la esbeltez, obtengo esto que está acá, ¿sí? Esto, ¿qué va a ser? Es un número. ¿Qué magnitud tiene la esbeltez? A ver, ¿quién me responde? L sobre K, ¿en qué dimensión me da? ¿No es adimensional? ¿Por qué decís? Porque él es una magnitud de distancia y el radio de giro supongo que también. Sí, está bien, pero no lo supongas, sino, pensémoslo, es K, dijimos, K cuadrado era igual a momento de inercia es centímetros a la cuarta, por ejemplo, ¿no? Y el área es centímetros cuadrados, pero la raíz de eso, entonces, es cierto, como vos decís, el K es radio de giro, es una dimensión de centímetro, por ejemplo, y L también es centímetro, es decir, que la esbeltez es adimensional. Es decir, que todo esto nos va a dar un número, ¿no? Para esbelteces, entonces, ¿yo qué hago? Verifico mi material. Mi material tiene tal tensión de fluencia, la divido por 2 y en realidad directamente ya la reemplazo acá, ¿no? Acero. Módulo elástico, 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Tensión de fluencia típica de un acero, 2.000 kilos por centímetro cuadrado. C será el factor que corresponda según mi caso de carga. Pi 314 y hago la cuenta y eso me va a dar un número. ¿Está bien? Si la esbeltez de mi columna es mayor a eso, ¿sí? La longitud de la columna, el momento de inercia de la columna y el área de la columna, con eso calculo la esbeltez. Si es mayor que esto, puedo aplicar Euler. Y entonces puedo volver acá y a la primera y calcular la carga crítica. ¿Sí? O había una anterior todavía acá, la carga crítica con la condición de borde que corresponda. ¿Sí? Profe, Sí, no me señor. quedó bien en claro el momento de inercia, ¿sobre qué área se aplica? ¿Sobre el Bien. área de corte de la columna? Sí, sobre el área transversal, pero también vamos a aprovechar, porque esa consulta que vos hacés es muy importante en algo que yo se me pasó hoy decirlo. Si ustedes tienen la regla, ¿no? La regla que usamos de ejemplo al principio, y esa regla la comprimen, pandea para el lado del mayor momento de inercia o del menor momento de inercia. El menor. Del menor momento de inercia. ¿Sí? ¿Y por qué?
porque le cuesta menos, básicamente porque es el menor momento de inercia. Entonces, cuidado, y esto anótenlo si están tomando apuntes, siempre en pandeo el momento de inercia que va es el mínimo. ¿Por qué? Porque la columna pandea por donde le es más fácil, como todo en la naturaleza. ¿Sí? Y guarda, porque nosotros habitualmente cuando diseñamos algo, ¿sí? Cuando ustedes calculan, yo qué sé, un tirante en el techo, lo ponen parado, según el mayor momento de inercia, ¿no? A ver, esperen un minutín. Acá, fíjense, ahí, a ver si puedo los cables, ¿cómo están esos tirantes? ¿Sí? Con la mayor longitud, teniendo el peso del techo. ¿Sí? Entonces, si yo busco rigidez, lo voy a poner así. Ahora, en un trampolín, ¿por qué el trampolín lo pongo como siempre, digamos, lo vemos puesto? Porque si lo ponemos al revés, ¿sí? Cuando queremos picar nos rompemos todo porque eso es sumamente rígido. Es como picar en el asfalto, ¿no? Entonces, no tiene flexibilidad. Entonces, momento de inercia menor, más flexibilidad, más flexión. Y momento de inercia mayor, más rigidez. Nosotros habitualmente cuando diseñamos uno busca rigidez porque es aprovechar, eso es, digamos, es lo que nos da el momento de inercia. El momento de inercia nos da una idea de la distribución de la masa respecto del eje de flexión en ese caso, y uno siempre elige poner el doble T parado, así porque tiene un ala acá, el otro ala acá, esa masa alejada del eje de flexión, para que trabaje así, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, que en pandeo siempre vamos a buscar, cuando busquen en las tablas de perfiles y eso, ustedes van a usar el de menor momento de inercia. A ver, se me ocurre, un minutito, esperen, porque... quiero acá, quiero... Ahí está. Acá... bibliografía. Por acá tiene que haber una que es las tablas. Yo lo tenía por acá. Quería mostrarles las tablas de perfiles laminados de Sirso. ¿Dónde está? Tiene que estar por acá. Ahí está, profe. ¿Dónde está? Arriba tenés Shearsock, tablas, perfiles laminados y tubos estructurales. Eso estoy buscando, pero no lo veo. Ahí, el tercer archivo, desde arriba hacia abajo. Sí, señor. Ahí está. Excelente. Bien.
Bueno, esto lo pueden bajar de internet, ya como futuros ingenieros navales, se lo bajan, acá tienen para cada perfil, ¿sí? Y, ¿ven? Entonces, acá tenemos eje XX y eje YY. El mayor momento de inercia va a estar dado respecto del eje XX para este perfil, ¿no? Porque yo acá tengo esta masa y esta masa bien alejada respecto de este eje. En cambio, respecto de este eje, está, digamos, acá está todo concentrado en el eje, es decir, que el alma, estas son alas, ¿no? Y alma del perfil. El alma está bien al centro respecto del eje Y, ¿sí? Entonces, veamos, por ejemplo, para cualquier perfil, este es un W, es similar al IPN, ¿no? Pero no importa, veamos acá, IXX, para el mismo, en centímetros, este tiene 1.294.000 centímetros a la cuarta, mientras que en el I tiene 49.000. ¿Ven? Entonces, le va a resultar mucho más fácil pandear por este de 49.000 que no por este que es varias veces, cientos de veces o 1.000 veces mayor. ¿Está claro? Eso para cualquier, salvo un perfil simétrico, como acá al final están los tubos, ¿ven? En el caso de los tubos, el momento de inercia es único, ¿sí? No tiene sentido, digamos, porque es simétrico. A ver, más abajo debe estar los cuadrados o los rectángulos. Cuadrado, bueno, este es lo mismo, el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y es similar, ¿sí? Y vale para cada caso eso. Y no sé si hay rectángulos, no me acuerdo. Sí, en este caso ya no. Siempre, ¿sí? El momento de inercia en X de este rectángulo va a ser mayor que el momento de inercia en Y. Veamos, para un caso, este tiene 0,193 y en Y 0,065. Siempre le va a resultar, para pandeo tengo que poner este. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Volvemos a aquí. Y estábamos, esto era presentación. Y tengo que volver acá. Bien, entonces, bien. Hasta ahora, entonces, para columnas, ¿qué tenemos que verificar? Que la esbeltez sea mayor a esta, a la esbeltez 1, que la calculamos de esta manera, y después vuelvo y aplico la carga crítica o el área, o la carga unitaria crítica, ¿sí? Bien, para columnas de longitud intermedia, ¿qué pasa si digamos, esa condición no se me da? Si esa condición de que la esbeltez está anterior, ¿no? Que decían, perdón, acá. Si esta esbeltez a mí me da que es menor, la mía, que esta, bueno, todo lo que vimos no lo puedo aplicar, es decir, yo esta solución que tengo acá, que es la de carga crítica unitaria, no, esa ecuación no me es válida. Entonces tengo que ver de acá para la izquierda cómo lo soluciono. Entonces, fíjense que ahora lo que vamos a hacer es va a resolver esta ecuación, esta parábola, que tiene un punto acá en SI y el otro punto acá en T, va a resolverlo para casos donde la esbeltez sea menor. Entonces, acá dice que, bueno, se han probado distintas formas de solucionarlo, digamos, cada autor, cada investigador propuso, ¿sí? Así aparecían las fórmulas que dábamos antes de Ted Maher, y
fórmula de Rayleigh, cada uno la hacía para un material específico, para determinadas condiciones. Entonces, lo bueno de esto, de la fórmula parabólica, que acá se la atribuyen a Johnson, es que, bueno, es una fórmula general, ¿sí? Donde yo tengo las constantes A y B, ¿sí? En términos de la esbeltez, que me va a permitir, digamos, tener una solución para esas esbelteces menores, ¿sí? Lo que va a hacer es esa curva que vimos recién, que era la curva punteada, ¿no? Entonces, esa parábola que tiene las constantes A y B son constantes que se evalúan ajustando una parábola a la curva de Euler, de la figura 4.19, que es esa que veíamos recién. Entonces, si la parábola se inicia en SI, ¿sí? Entonces SI es la tensión de fluencia del material, ¿no? Entonces, yo hago A directamente, A era la ordenada al origen en las parábolas, ¿se acuerdan? A igual a la tensión de fluencia. Y si el punto T se selecciona, como se explicó antes, haciendo LK sub 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que ese punto lo habíamos obtenido haciendo SI sobre 2? Igual, ¿no? Entonces, de ahí puedo despejar, ¿sí? De la ecuación anterior, ¿sí? Este lo tomo como, esta A la meto directamente como tensión de fluencia, ¿sí? Por ser la ordenada al origen de una parábola. Y este B lo voy a obtener de especificar la esbeltez en términos de SI sobre 2, ¿sí? De la mitad de la tensión de fluencia, que fue lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Al sustituir A, que era directamente SI, y B, que es todo esto, ¿sí? Todo esto está metido acá adentro, ¿en cuál ecuación? En esta, ¿sí? A y B, esto lo reemplazo por S sub I. Y esto, B, lo reemplazo por lo que calculé recién, por esto, ¿sí? Entonces, esta es la misma ecuación esa, donde esto es A y esto de acá es B, ¿sí? Esto L sobre K lo metió para reacomodar, ¿sí? Esta ecuación es esa parábola punteada, esta que veíamos acá, esta, ¿no? Ya obtuve entonces la expresión matemática de esta curva punteada y esta es válida para L sobre K, es decir, para esbelteces menores que L sobre K sub 1. ¿Bien? Bueno, y hasta ahí llegamos hoy. Es decir, que con esto tenemos como una ecuación para la derecha, que es la fórmula de Euler directamente, y otra ecuación para el lado izquierdo, que es esta última que veíamos recién. ¿Sí? Perdón, profe. Sí. O sea, siempre hay que verificar la esbeltez y si es mayor o menor a la del punto T, seleccionamos la ecuación a trabajar. Claro, efectivamente. Porque ponele que vos decís, me tiro con la de Euler, pero si después la esbeltez te daba que es menor que la 1, la de Euler no es aplicable ahí, porque te estaría dando una solución tal vez por acá. Y vos me decís, pero si esto fluyó acá abajo, entonces vos tenés una esbeltez acá y usás la ecuación de Euler, Euler te va a decir que esto falla acá. ¿Sí? Como que chocás acá y te venís acá. ¿Se entiende? Y eso no es real. Entonces vos primero... Mayor y va a estar mal. Y después o aplicás Euler para este lado, que sería esto, o aplicás la que vimos recién, la de Johnson, para este lado. Perfecto. Bárbaro. Bueno, les pido por favor que
A ver, esperen, vamos a dejar de compartir y acá voy a parar la grabación porque ya